y glorifique a Dios. Que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador que levante su voz, que abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador, el Padre busca un adorador, el Padre busca un adorador. Ese aplauso para el Rey de la Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mi saludo para todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente quiero saludar a mis compañeros aquí en la directiva, al hermano Akerles, director nacional del área de la música, al hermano Alex Lozada, director de recursos, y a nuestra hermana Alba. Y agradezco al Señor la bendición que nos da de estar aquí, al hermano Nicolás, porque de verdad que ha sido muy especial él y los hermanos para con nosotros. Estamos muy agradecidos. Y para todos ustedes, hermanos, un saludo y un abrazo bien fraternal en Cristo Jesús. Amén. Creo que el Señor hasta este momento nos ha ayudado. ¿Cuántos lo creen? Y creo que nos ha bendecido y lo que hemos recibido en el día de ayer fueron grandes herramientas para poder servir al Señor. Amén. Enseñanzas preciosas. Y Dios, como Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, entonces sabemos que está aquí en esta mañana. Amén. Y que nos bendice y nos ayuda. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con la enseñanza de esta mañana que se ha titulado, léalo usted, la motivación de mi canto es Jesucristo. Amén. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 21.
ahí mientras ustedes lo buscan. Deuteronomio capítulo 10, el verso 21. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así, todos conmigo digan, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, ya hemos orado y bueno, vamos a esperar ahorita que yo he traído pues unas guías, se ha traído para esta mañana, usted pueda seguir aquí en la diapositiva y aquí en estas guías, hermanos, que se le van a entregar ahorita el desarrollo de la enseñanza. Amén. Hay unas partes que están en blanco, tienen una línea, y si usted se consigue por ahí un esferito, en la medida que vamos desarrollando, usted las va a llenar, ¿sí? Es una enseñanza visuauditiva, aprovechando lo que nos enseñaba ayer la hermana Alba. Es visuauditiva porque usted va a estar mirando el videoín, ¿cierto? Las diapositivas y las figuras que aparezcan acá de los puntos y también va a ir copiando, ¿cierto? Por eso es visual, porque va a ir copiando a los que le favorece, y auditiva porque estamos escuchando la enseñanza. ¿Amén? Entonces, mientras el hermano Gerson nos colabora a ver si ya están las... Son 2 hojitas nomás, hermanos, para que nosotros las tengamos en cuenta. Bueno, vamos a iniciar. La motivación de mi canto es Jesucristo. Amén. El escritor de Deuteronomio, Moisés, recordándole al pueblo, le dice unas palabras que son importantes y que quisiera resaltar en esta mañana, hermanos. Él es el objeto. Amén. Y aquí esta palabra objeto también se puede traducir como el objetivo, ¿cierto? El punto claro delante de nosotros de la alabanza, ¿cierto? Y se refiere precisamente al Dios de Israel, que hoy también es nuestro Dios, amén, nuestro Rey, que ha hecho, dice aquí Moisés, contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Es decir, que Israel tenía muchos motivos para ubicar sus fuerzas, su corazón, su mente en la alabanza que debía expresar a Dios, amén, porque Israel tenía, hermanos, en este momento privilegios como haber cruzado el mar rojo, ¿cierto? Haber visto cómo Dios dividía el mar rojo, cómo el Señor había enviado esas plagas a Egipto, cómo les había ya dado el maná en el desierto, carne, agua a través de la roca. Es decir, que lo que invita a Moisés aquí a Israel es hacer memoria de cosas grandes, de cosas tremendas, terribles, como dice acá, ¿cierto? Que el Señor había hecho en medio de ellos. Y la conclusión es que por eso el Dios de Israel es el objeto único y más grande de la admiración, de la adoración y de la alabanza del pueblo de Israel. Y hoy de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Porque el Señor también ha hecho con nosotros cosas magníficas, muy especiales, cosas grandes, bendito sea el Señor. Entonces, aquí nos enfoca la Escritura en que nosotros tenemos motivaciones, muchas, ¿cierto? Y pudiéramos preguntarnos en esta mañana,
¿qué significa la palabra motivación? ¿Cierto? ¿Qué significa la palabra motivación? Y entonces, la palabra motivación dice que viene de una palabra extranjera, del latín motus, ¿sí? Que significa ser movido, movido hacia, ¿cierto? Y también viene de otra palabra latina que es motio, ustedes ven ahí en la diapositiva, hermanos, que significa movimiento. Amén. Es decir, que la palabra motivación nos refiere a una acción, ¿sí? No a quedarnos estáticos, perplejos en un solo lugar, sino a movernos en procura de algo, ¿cierto? En procura de algo que se quiere. Entonces, la motivación es un estado interno que está en el hombre, en la mujer, amén. Y escuche esto, hermano, ustedes ya tienen ahí sus guías, entonces saliste su esfero, dice, es un estado interno, ahí donde dice qué significa la palabra motivación, punto 1. Entonces la definición sería, es un estado interno que activa, ¿ya lo encontraron? Activa, dirige y mantiene, colóquele ahí en la línea, la conducta, amén. Es un estado interno dentro del ser humano que activa, ¿sí? O sea, que resalta, que dirige, o sea, enfoca, guía, dirige y mantiene la conducta humana. Amén. Entonces colóquele ahí en esa línea, hermano, con esfero, con lápiz, que mantiene la conducta, en esa primera línea que usted encuentra. Amén. Seguimos. ¿Todo lo encontraron? ¿Vamos bien? ¿En la dinámica, sí? ¿Sí están escribiéndolo? Bueno, eso es para que estemos aquí más interactuando. Amén, hermano. No es tan lejano así que ustedes allá yoga, sino que podamos tener como un conversatorio más cercano. Amén. Un ejemplo muy común, ¿sí? Es cuando alguien está enamorado, ¿cierto? Cuando alguien se enamora. Como el amor entre una pareja, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo de los casados, ¿cierto? Cuando nosotros queríamos como tener ese noviazgo con la que hoy es, por la gracia de Dios, nuestra esposa, nuestro esposo, la conducta de nosotros fue motivada, ¿cierto? La conducta. Y yo voy a explicar por qué. Fue motivada por una atracción física, ¿cierto? Porque a nosotros nos gustó la joven, ¿cierto que sí? Nos gustó, bueno, sus ojos, la figura de su rostro, etcétera, etcétera. También de pronto por su forma de hablar, nos entendimos y empezamos a hablar y nos parecía que pasaba el tiempo uno rico hablando con esa persona, ¿cierto? Y aún todavía, gloria al Señor. Fue motivada de pronto por la forma de vestirse, por el olor de su perfume, bueno, todo lo que tenga que ver con el amor. Fue como la atracción que hubo entre esa persona. Y esa, digámoslo así, hermanos, para que me entiendan, esa motivación, ¿cierto? Esa motivación que se despertó en nosotros, llevó a que nuestra conducta comenzara a ser de la siguiente manera: a dar regalos, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y que eso no se debe perder. ¿Es así o no es así? ¿A cuántas hermanas les gusta que le den regalos? Y a nosotros también nos gusta, ¿cierto, hermano Nicolás? Entonces, a dar regalos, y esos principios bonitos no se deben perder, a estar bien presentado, ¿cierto? A comportarse de una manera, a hablar diferente, a hablar bien. Bueno, tantas cosas que dése cuenta que la motivación que había, ¿cierto? Que era ese amor de pareja, esa atracción, empezó a influir en nuestra conducta, ¿cierto que sí? Y la gente hasta se daba cuenta, ¿cierto? En la familia, de pronto, los papás de uno lo miran y ve, estás como diferente, ¿qué está pasando? Estás saliendo, ahora te vistes diferente. Porque la conducta estaba influida por esa motivación. Ahora, yo quiero explicar que existen motivaciones inspiradas en cosas que son buenas, ¿cierto? Otras que no son tan buenas y otras que definitivamente son malas. Amén. Entonces ahí en esa parte
donde dice existen motivaciones inspiradas, ¿ya lo encontró? Coloque ahí con su esfero cosas buenas, coma, no tan buenas y malas. Colóquele así. Y malas. ¿Ya lo tienen? Bueno, Pablo escribiendo a los filipenses, en la carta a la iglesia en Filipo, habla acerca de algunas motivaciones que existían en algunas personas, escúcheme esto hermano, cuando predicaban el evangelio. Y pone dos polos opuestos, unos que predicaban por motivaciones buenas y otros por motivaciones que no eran buenas, ¿sí? En el capítulo 1, el versículo 15, verso 17, usted puede leer de la siguiente manera. Aquí ayúdeme a leer, hermano. Dice, algunos, léalo conmigo bien fuerte, a ver. Algunos, a la verdad, predican a Cristo el Mesías, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Se da cuenta de los dos polos, hermano? Unos de buena voluntad, ¿cierto? Por amor, ¿cierto? Otros por envidia y rivalidad, ¿sí? Por envidia y rivalidad. Hay un apunte aquí que yo quiero que usted le ponga cuidado, que nos sirve muchísimo en esta mañana, que lo encontré en un comentario, y quiero leérselo literalmente. Mire lo que dice. La palabra que el apóstol Pablo usa para hablar de esta situación es eriteia, es decir, que predicaban por sus propios fines partidistas, o sea, por un fin personal, cuando se está refiriendo a los que predicaban por envidia o rivalidad, ¿cierto? Eriteia es una palabra interesante. En su origen no significaba, escúcheme esto hermano, más que trabajar por sueldo. O sea, lo hacían por un interés ¿qué? Económico, ¿cierto? Trabajar por sueldo. Pero si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada. Porque hay gente que le toca trabajar por sueldo, es así, ¿cierto, hermano? Pero a veces no ama lo que hace, ¿cierto? Tocó otra vez levantarse, llevo ya 5 años, estoy cansado. Pero qué bueno es cuando uno tiene una visión mucho más allá de lo que se puede hacer, ¿cierto que sí? Entonces, dice, si uno trabaja solamente por el sueldo, no tiene la motivación más elevada, no considera nada más que lo que puede sacar para sí, es decir, que su visión es muy corta, muy corta. De ahí que llegara a significar, escúcheme esto, el espíritu ambicioso que no hace nada más que para engrandecerse a sí mismo. Así llegó a describir la ambición interesada y egoísta que no busca más que encumbrarse, sin prestar atención a los medios a los que tiene que rebajarse para obtener sus fines. O sea, como queriendo decir que también suele suceder que se venden hasta los principios, ¿cierto? Con el fin no de servir, no de hacer algo bonito, sino de alcanzar una posición, ¿cierto? De alcanzar un prestigio, de alcanzar una economía, de alcanzar, entonces dice acá, no importa los medios a los que tenga que rebajarse para obtener esos fines. Así es que, eso es lo que Pablo habla ahí, o sea, lo que define como eriteia, a esas personas que trabajaban por envidia o rivalidad. Así es que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose, escuche esto hermano, de que Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Como Pablo escribió la carta en la cárcel, ellos estaban contentos y ahora sí vamos a trabajar con todo. ¿Sabe para qué? Porque esa circunstancia parecía ofrecerles una oportunidad, entre comillas, enviada del cielo para aumentar su propio prestigio e influencia y disminuir el trabajo hecho por Pablo.
sea, para pasar por encima, ¿cierto? Y era lo que se buscaba. Entonces, nótese aquí, hermano, que la acción como tal, o sea, lo que se alcanzaba a ver, lo que era visible para las personas, la acción o el resultado era bueno, ¿sí? Seguimos aquí en la diapositiva, miren acá. Adelante. La acción era ¿qué? Predicar el evangelio. Fuera por envidia o rivalidad o fuera con ánimo voluntario y por amor, ¿cierto? Entonces, la acción pudiéramos decir que lo que se ve era buena. Pero mire que detrás de eso hay algo que se llama lo que estamos mirando ahorita, la motivación, ¿cierto? Y la motivación en unos era buena, pero en otros era mala, ¿cierto? Entonces, la motivación de algunos estaba hacia abajo, estaba de forma negativa, porque ellos buscaban intereses particulares, personales, y buscaban era menguar o menospreciar el trabajo que el apóstol había recibido de parte de Dios. Amén. Entonces, la motivación, dependiendo de esa visión que uno tenga, tiene esos dos polos opuestos. Puede ser bien enfocada o mal enfocada. Vamos a mirar unos ejemplos en la siguiente diapositiva. ¿Qué cosas o qué situaciones o qué sentimientos pudieran causar motivación? Una foto de Cartagena, hermano Nicolás. Entonces, ayúdeme a leer, hermano, esta columna. Rivalidad, envidia, ¿alcanzan a leer? Compromiso solamente, fama, deseo de y competencia. ¿Cómo enfocan ustedes esa columna? Mal, ¿cierto? Mal, pero vamos al otro lado. Amor, Dios es amor, amén. Agradecimiento, reconocimiento, conocimiento, deleite, felicidad, bienestar, ¿cierto? ¿Y cómo lo ven? Bueno, amén. Entonces, ahí están los dos polos de los que estamos hablando y de los que el apóstol hacía referencia en el texto de Filipenses. Vamos a mirar un ejemplo más con una pareja que la Biblia nos muestra. Y está por allá en el libro de los Hechos, ¿cierto? En el capítulo 5, ustedes recuerdan una pareja que la Biblia dice que vendieron una heredad, ¿cierto? Vendieron una heredad, ¿y qué hicieron? Tomaron, sustrayeron, ¿cierto? Sustrajeron del precio completo y fueron donde el apóstol Pedro, donde los apóstoles, y le dijeron que había costado eso, ¿cierto? O sea, que eso era lo que había costado. Y entonces la Biblia nos enseña que el pecado que ellos cometieron, ¿qué? Fue mentir ¿a quién? Al Espíritu Santo, gracias hermano. Así dice la Escritura, ¿cierto? Porque igual la heredad era de ellos, pero ellos la quisieron vender para ponerla a los pies de los apóstoles, para las necesidades de la iglesia, del evangelio, y entonces resultaron diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira esta actitud, ¿sí? Se puede preguntar, ¿qué los motivó a hacer esto? ¿Qué los motivó? Hermanos, ahí, perdón, me estaba pasando. Punto número 2 del desarrollo, colóquele Ananías y Zafira, ¿cierto? La motivación de Ananías y Zafira. ¿Qué motivó a Ananías y Zafira a mentir a Dios? ¿Sí? ¿Qué los motivó a hacer esto? Deseo desmedido, ¿cierto? De ambición, de dinero, también de reconocimiento pudiera ser, ¿cierto? De fama, ocupar un puesto privilegiado en la iglesia, admiración, bueno. Ahora, usted se pregunta por qué pensar esto, y cuando usted mira el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5, uno retrocede un poquito, hermanos, para decirles por qué pensar esto, por qué pensar que la motivación de ellos era deseo de dinero, como decía el hermano Luis Carlos, de fama, de reconocimiento, de posición en la iglesia, porque
desde el versículo 34 del capítulo 4, o sea, antes de que sucediera lo de Ananías y Zafira, la Biblia enseña lo siguiente, hermano, dice: así que no había entre ellos, hablando de la iglesia, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, una práctica que se estaba sucediendo en ese momento, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que era un hombre, hermanos, que tenía una gran reputación en la iglesia, porque la palabra Bernabé, el llamarlo Bernabé, significa hijo de consolación, es decir, que era un hermano de esos que estaba dispuesto, ¿cierto?, a trabajar, a dar su brazo al necesitado, a participar de la obra de Dios. Entonces los apóstoles a José le dijeron: uy, hermano, usted es Bernabé, usted es un hijo de consolación, usted es un hombre especial en la iglesia, ¿cierto? Y este hombre Bernabé, que era un levita natural de Chipre, mire lo que dice acá, hermano: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Es decir, que así como este Bernabé, estos hermanos eran tenidos en gran estima, en reputación dentro de la iglesia. Y entonces la motivación de estos hombres, Ananías y Zafira, no fue precisamente el amor a Dios y a su iglesia, sino de pronto el deseo desordenado de fama, de reconocimiento, ¿cierto? Y por eso sustrajeron del precio, porque no tenían la capacidad de darlo, pero de todas maneras de pronto pensaron: no, si todos están dando como Bernabé el precio de la heredad, y si nosotros no decimos que es todo, pues no nos van a reconocer como tal y van a pensar tantas cosas, y entonces cometieron ese grave error mintiendo al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermano, coloque ahí: la motivación no fue el amor hacia los hermanos, no fue el amor a Dios y a su iglesia, sino el deseo desordenado de, coloque, fama o reconocimiento. Ahí está en la pantalla. Ahí sobre la línea que hay, coloque fama o reconocimiento. Pero también, punto número 3, hermano. Vamos al punto número 3. Existe un hombre en la historia bíblica que fue un gran instrumento en las manos de Dios, como muchos hombres y mujeres. El mismo Señor dio testimonio de él de la siguiente manera. Vamos a mirar la diapositiva. Lea conmigo. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11. Entonces sería, vamos a mirar la motivación de Juan el Bautista. Colóquele ahí, punto número 3. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno. El mismo Señor Jesús, hermano, dio testimonio. Ponga ahí sobre la línea testimonio. Sobre la lineecita que sigue, de Juan. Porque fue un hombre que cumplió a cabalidad el encargo de Dios. Él debía ser el precursor de su venida. Amén. Quien allanaría el terreno, quien prepararía a la gente para que la gente no estuviera desprevenida de lo que iba a suceder. Amén. Entonces Juan tendría el encargo de ser el precursor de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si usted se pone a analizar, todos los reyes, ¿cierto?, siempre han tenido un precursor. Cuando un rey se proponía visitar alguna aldea, algún lugar, siempre enviaba primero una corte, ¿cierto? Y salía un hombre con un pergamino y empezaba a anunciar: en un momento se va a presentar el rey tal, ¿cierto? Enrique XVIII de yo no sé dónde, y todo mundo se preparaba.
Entonces la Biblia nos enseña que como Jesucristo no solamente es Rey, sino Rey de reyes y Señor de señores, amén, aleluya, Él también envió un precursor, un hombre que anunciara la venida, su visita a la tierra, la venida del Señor Jesucristo, y ese fue Juan el Bautista, amén. La Biblia nos enseña que Juan tuvo un ministerio muy hermoso. El ministerio de Juan fue notorio, pero con humildad, amén. Colóquele ahí en el punto que sigue, su ministerio fue notorio. Porque la Biblia enseña que la predicación de Juan, el mensaje que Dios le había dado a Juan, era tan poderoso que mucha gente salía al desierto a escucharlo. Y no solamente de una sola región, sino que venía gente de Jerusalén, de toda Judea, ¿cierto? No solamente de la capital que era Jerusalén, sino de muchas aldeas que era de toda Judea. Y seguramente venían de lejanas tierras a escuchar a Juan, amén. La Biblia dice que aún de los eruditos, de los religiosos, de los fariseos, los saduceos, salían a escuchar el mensaje que tenía este hombre Juan. Pero hermano, mire que uno se sorprende de la motivación, de la visión que había en este hombre, amén. Que aunque salían al mismo desierto a escucharle el mensaje que predicaba de arrepentimiento y bautizar la gente y todo aquello, y que fue un ministerio definitivamente notorio en Israel, sin embargo, la Escritura nos enseña que él siempre declaró que no era él la luz. Aleluya. Que su ministerio más bien era anunciar a aquel que vendría después de él, el cual era la luz que necesitaba toda la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso en Hechos capítulo 13, el verso 25 dice: mas cuando Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Amén. No soy yo él. Mire que aquí seguramente Juan se estaba enfrentando a gente que se sabía que le admiraba, ¿cierto? Y él les pregunta: ¿ustedes quién piensan que soy yo? Pues quiero decirles que yo no soy, mas he aquí, alabado sea el nombre de Jesús, viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, que fue consciente que él sí tenía un ministerio hermoso de parte de Dios, pero que el ministerio, ese ministerio lo había recibido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ponga ahí, hermano, fue consciente de que el ministerio hermoso que él tenía sobre la línea lo había recibido de Dios. Las palabras de Juan mismo se declaran allá. Creo que está aquí en la diapositiva, hermana Alba. Seguimos. Juan dijo, léalo conmigo, hermano: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Amén. Juan tuvo un encargo, hermano, y fue, coloque en sus guías, número 1, preparar el camino del Señor. Colóquelo ahí sobre sus guías. Después del versículo de ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo, dice: Juan tuvo un encargo y fue preparar el camino del Señor. Su motivación estuvo tan centrada en esto que él declaró que él debía menguar, hacerse pequeño, y que él creciera cada día más. Amén. Alguno de sus discípulos le dijo: la gente se va detrás de Jesús, la gente. Pero él sabía a qué lo había mandado el Señor, ¿cierto? A eso me mandó él, pues. Es necesario que yo mengüe, que yo ya vaya saliendo del panorama, porque yo ya hice lo que él me mandó a hacer. Pero es necesario que la gente ponga sus ojos en Jesús y que él crezca en el corazón de las personas. Digamos gloria al Señor. Y entonces
la motivación de Juan tendría impulsos tales como, número 1, ponga hermano ahí, la responsabilidad. Aquí. La responsabilidad de un gran encargo de parte de Dios. Amén. Entonces ponga la palabra responsabilidad. Tenía esa gran responsabilidad. Era un encargo directamente del cielo, directamente de Dios. Número 2. La motivación de Juan también tendría la alegría de ser un instrumento por la misericordia de Dios. ¿Cierto, hermano? Eso es una gran motivación, ¿cierto? Ser un instrumento, imagínese esa frase, hermano, un instrumento en las manos de Dios por su gran misericordia, amén. Entonces coloque alegría de ser un instrumento. ¿Cuántos están alegres de poder ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Cierto que sí, hermano? Porque cuando nos disponemos en las manos de Dios, vemos su obra y su grandeza, amén. Y número 3, la satisfacción de estar en la época gloriosa del Mesías, de conocer al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces mire, la motivación de Juan tiene esas 3 palabras: responsabilidad, alegría de ser un instrumento y satisfacción. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, usted mira esta introducción así como tan grande acerca de la motivación. Vimos qué significa la palabra motivación. Vimos que hay motivaciones buenas y otras no tan buenas, ¿cierto? Vimos el ejemplo de Pablo, de los que predican el evangelio por ciertos intereses o motivos. Vimos el ejemplo de Ananías y Zafira y vimos el ejemplo, este gran ejemplo de este hombre Juan. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cierto? Entonces tendríamos que hablar de, léalo conmigo, hermano, el músico como servidor y su motivación. Mire que analizamos por un lado la motivación de Ananías y Zafira y por otro lado la motivación de este hombre, de este siervo de Dios Juan. Pero ahora vamos a tomar de ahí también y vamos a mirar nosotros en esta mañana, que aquí hay cantantes, músicos y la iglesia del Señor también. ¿Cuál puede ser nuestra motivación como servidores de Dios en el área de la música? O en otras áreas también, que aquí alguien puede estar pensando, oiga, qué bueno participar del área de recursos. ¿Cuántos dicen amén? Y poder hacer como el hermano Alex y la hermana Alba, tener ese historial en audio de las predicaciones y trabajar con lo de las cartillas y bueno, tantas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Y eso es un servicio para Dios y su iglesia, amén. Pero ¿cuál debe ser la motivación del servidor? Uno pudiera pensar en esta mañana, ¿qué me motiva a estudiar un instrumento? Amén. ¿Qué me motiva a cantar en la iglesia? Pregúntese eso, hermano. ¿Qué lo motiva a usted si tiene la oportunidad? ¿Qué lo motivaría a estudiar el instrumento? Usted mira al hermano aquí tocando y alguno de estos adolescentes, de estos jóvenes dice, oiga, qué bueno, ¿cierto? Pero hoy hagamos un alto en el camino y preguntémonos, ¿qué me motiva a estudiar el instrumento? ¿Qué me motiva a cantar en la iglesia? Cuando tengo la oportunidad de subir, por decirlo así, a un escenario, púlpito, estrado o plataforma, ¿qué me puede motivar a hacerlo? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito que dispongo en mi corazón para hacerlo? Yo quiero decirle algo en esta mañana. Muchas pueden ser las motivaciones de una persona al hacerse un músico en la iglesia. Vamos a mirar. Por un lado, léalo conmigo, hermano. Servicio a Dios, servicio a la iglesia, una forma de agradecer a Dios todas sus bondades. Bueno, ¿cierto que sí? Pero por otro lado, ¿qué? Darse a conocer, prestigio, posición, ¿cierto? Una forma de manutención de dinero, porque puede suceder, ¿cierto? ¿Cierto que sí?
Y lo interesante es que Dios es tan bueno que si de pronto nuestra motivación no está bien enfocada, nos habla al oído y al corazón para que hagamos un alto en el camino y cambiemos de motivación. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque Dios sí quiere usarnos. Si tú tienes un talento al cantar, al predicar, al tocar el instrumento, al hacer algún oficio en la iglesia, esa es la voluntad de Dios. Dios te dio ese talento, pero quiere que esté motivado por una buena visión. Amén. Por un buen propósito. Entonces, punto número siguiente. Vamos a leer lo que dice acá, hermano. Léalo conmigo. Mire esta frase. La motivación sin una buena ¿qué? Visión del propósito no nos permitirá cumplir la misión. Amén. La motivación sin una buena visión de para dónde vamos no permite cumplir mi misión. Amén. Sin visión no hay misión. Amén. Entonces coloque ahí motivación, visión y misión. Llene usted ahí la frase dentro de su guía. La motivación sin una buena visión del propósito no permite cumplir la misión. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Póngase a pensar algo que gracias a Dios no pasó, pero especulando un poquito en esta mañana, ¿qué hubiera pasado si Juan el Bautista, al ver que la gente salía y venía de partes lejanas de Judea y de Jerusalén a escuchar su predicación, pierde de vista la meta, cambia su motivación, ¿cierto? Y empieza a creer que los resultados eran por su elocuencia, ¿cierto? Como que el ego se le empezara a crecer. Pues hermano, si no se corrige tristemente, uno tendría que pensar que es probable que hubiera perdido su llamado, ¿cierto? Y el privilegio de servir a Dios y ser desechado, ¿sí o no? Y hasta haber perdido su salvación. Amén. Porque si hubiera cambiado su propósito o el ministerio que Dios le hubiera dado por causa del crecimiento de su yo, de su ego, hubiera podido ser definitivamente desechado. Pero la motivación de Juan, mire lo que dice aquí en el verso que sigue. Dice, un corazón íntegro mantiene ¿qué? Sus principios y su ¿qué? Y su posición. La motivación de Juan, su conducta estaba dirigida por sus principios, que seguramente también fueron enseñados en el hogar, ¿cierto? Por su mamá Elizabeth, por su padre también, ¿cierto? Que era un sacerdote, ¿cierto? Ayúdeme con el nombre, hermanos. Zacarías, ¿cierto? Zacarías, que escuchó la visión y todo eso, y supo de parte del ángel que iba a tener un hijo con algún propósito. Y tendría entonces buenos principios en el hogar, y por eso su motivación estaba arraigada. Amén. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenía temor de Dios, porque respetaba a Dios, se lo habían enseñado en casa, porque amaba a Dios, porque empezó a sentir una pasión, pero no por mostrarse, sino por servir a Dios con humildad y con reverencia. Porque ese Dios inspira todo eso, porque ese Dios ha sido tan bueno, tan grande con nosotros, que inspira eso en nuestro corazón. Amén. Hermano, la Biblia dice que el que habita en las alturas, siempre el que está ahí en ese lugar de privilegio, el que tiene que ser, como dice Moisés, el objeto de la alabanza y la adoración, es Jesucristo nuestro Rey. Y nosotros somos instrumentos para eso. Por eso es bueno que el hombre de Dios, el servidor, el músico, el que sirve en la iglesia, siempre se cuide de no buscar lugares de altura, ¿cierto?
Yo por lo menos, hermano, la verdad yo sufro de vértigo. Y el vértigo le puede dar unos mareos, ¡pah! ¿Cierto? El que sufre de vértigo sube despacio a las alturas, ¿cierto? Como que se agarra ahí. A mí me pasa eso, hermanos. Yo en un segundo piso ya me siento raro. Y la altura produce vértigo. Yo cuando subo al Coliseo allá en Bogotá, la parte más alta, a veces, una vez estando adolescente me subí por ahí y me tocó bajarme sentado. Es un vértigo ya crónico y mis amigos se burlaban. Pero las alturas, hermanos, los rascacielos, por más fuerte que uno sea, producen vértigo. Amén. Que sea más bien el Señor el que siempre habite en ese lugar. Que siempre sea Él el que puedan ver las personas y decir, aleluya, en lugar de admirar tanto al hombre, puedan decir que Dios tan grande, el que alaban, el que predican, el que exaltan en ese lugar, que debe ser el propósito nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Pueden haber muchas motivaciones cuando se inicia la vida en el servicio musical o en otra índole. De pronto muchos oraron por una oportunidad a Dios porque tocar un instrumento, cantar, es bonito, ¿cierto hermano Akerles? Es bonito, es un ministerio muy bonito y le damos gracias a Dios por permitirnos servirle en esta área. Y de pronto cuando alguien hace las cosas bien, pues los jóvenes lo ven y quieren aprender porque despierta cierta admiración en ellos, ¿cierto? Lo que se hace. Muchos oraron quizá a Dios por una oportunidad y hermano, escuche esto, en su misericordia Dios lo escuchó, lo llamó y le puso en un lugar para servirle, amén, a él y a su pueblo. Pero quiero decirle algo en esta mañana, hermanos, jóvenes que están aquí. El asunto aquí es que sepamos asumir nuestra posición, amén. Que Dios nos ha permitido servirle por su misericordia, que somos instrumentos solo en las manos de Dios y que nunca puede haber un cambio en la motivación y en la visión nuestra, nunca. Así como arranques, joven, hermano, en esta mañana, con ese corazón sencillo, con ese deseo, esas ganas de servir a Dios, con esa humildad, por más de que Dios te ponga donde Él te quiera llevar, mantén siempre esa posición delante de Dios. Alabanzas al Señor. Mire, la Biblia nos da un ejemplo triste con un hombre llamado el rey Usías. Ese versículo, si quiere, resáltelo. Creo que está ahí en su guía, si tiene después un resaltador, resáltelo, segunda de Crónicas 26:5. Mire, el rey Usías se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Qué triste, ¿cierto? Y mire lo que dice el texto bíblico, hermano. Vamos a mirar acá lo que dice. En los días en que procuró buscar a Dios, ¿qué sucedió? Dios lo prosperó, ¿cierto? Pero ¿qué sigue diciendo después? Pero cuando fue, ¿qué? Grande, se enalteció para su, eso dice el texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el verso 5, dice que persistió, colóquele ahí en su guía, persistió. Segundo libro de Crónicas 26:5. Entonces ahí en su guía coloque, persistió en buscar a Dios. Y en este tiempo Dios le ¿qué? Prosperó. Coloque ahí en la segunda línea, prosperó. Su motivación fue buena, de servicio a Dios y a su pueblo, pero tristemente en el verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, coloque fuerte, su corazón se enalteció, coloque enalteció, para su ruina y quedó leproso. Recuerde que en medio del pueblo de Israel la lepra era una enfermedad que se le daba a alguien que quedaba despreciable, ¿cierto? Tenía que salir del pueblo y pregonar con vergüenza por todos lados, soy leproso, ¿cierto? Decir que causaba vergüenza decir que será, ¿cierto? Entonces hay dos polos aquí, mire,
en el inicio del reinado del rey Usías, no, yo necesito de Dios. Yo soy inexperto, ¿cierto?, en hacer esto. Este es un pueblo numeroso, grande, es el pueblo de Dios. Y entonces dice, persistió, lo que usted colocó ahí, en buscar a Dios. Y mientras buscó a Dios con ese corazón humilde y entregado, Dios le prosperó. Pero cuando ya era grande, cuando ya era fuerte, dice el verso 16 del mismo libro, del segundo libro de Crónicas. O sea, cuando ya pasó el tiempo, dijo, oiga, pues me está yendo bien, ¿cierto? La gente habla de mi administración, qué bueno me estoy haciendo las cosas. Y entonces se puso fuerte y la Biblia dice, y su corazón se enalteció para ruina y quedó leproso. El servicio al Señor, hermano, en la música y en otros aspectos puede ser notorio para algunas personas, pero el músico cristiano no puede dejar que su corazón se enaltezca cuando Dios lo usa. Hermano, cuando usted escuche aplausos o la gente quebrantada, sepa que su vida es un instrumento en las manos de Dios y que toda la bendición sobre el pueblo de Dios viene de parte de Él. Él es quien llena con el Espíritu Santo, amén. Juan dijo, yo no soy, amén. Pues a veces ponemos los ojos, como decían ayer los hermanos, en el coro especial o en el programa, como decía el hermano Alex ayer, es que este video es el video el que puede traer la emoción del pueblo y llenar. No, no es el video. Aquí en esta mañana, si Él se quiere glorificar, o en la noche en tu casa, o donde tú le estés adorando, glorificando, Dios es el motivo de tu alabanza y Dios es quien trae bendición a su pueblo. Aleluya. Amén. En la casa de Cornelio, Pedro llegó como, ¿cierto?, como reacio. ¿Usted se acuerda? Pedro llegó como reacio, e incluso la presentación de Pedro fue un poco grosera, ¿sí o no? Me parece a mí, porque él dijo allá en Hechos 10, dijo, ustedes saben que para mí como judío yo no quería ni estar aquí en la casa de ustedes, no podemos acercar. Usted imagínese esa presentación. Vaya y hágala en la casa de alguien cuando vaya a evangelizar, ¿cierto? Pero el Señor me mandó aquí. No tenían ni ganas de pronto. Y empezó a predicarles el evangelio de Cristo. Y la Biblia dice que mientras les estaba hablando la palabra y la muerte y la resurrección del Rey Jesucristo, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y aquella familia empezó a hablar en nuevas lenguas. Y Pedro tuvo que decir, ¿qué impide que tengamos agua aquí para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Aleluya. Porque Dios es nuestro todo. En Él estamos completos, hermanos. En Él estamos seguros. No vale la pena ni que se nos pase por la cabeza en un momento salirnos de la misericordia de Dios, sino siempre servirle con humildad. ¿Te parecería lógico, hermano? Yo voy a decir algo que es irracional. Pero de pronto alguien en un concierto, ¿cierto? Un buen guitarrista se sienta y toca su guitarra y con mucho virtuosismo, y todo el mundo a la expectativa. Y se cierra el concierto y qué tal que la guitarra se le bajara de las piernas. Imagínese eso, la guitarra. Y la guitarra se parara así y hiciera la venia. Gracias. ¿A usted le parecería lógico eso? Porque la guitarra es un ser, ¿qué? Inerte, ¿cierto? Y el que la hace sonar bonito, ¿quién es? El músico, ¿cierto? Nosotros antes, la Biblia enseña que estábamos por ahí, no sabíamos mucho de las cosas de Dios, pero Él nos dio vida, aleluya, y nos llamó y nos permitió servirle, y nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Y cuando algo sale lindo, cuando la iglesia, una mañana alguien puede decir, recibieron 5 el Espíritu Santo, recibieron 8 el Espíritu Santo, tantas personas se entregaron, no es por el instrumento, es por el que toca el instrumento. Es por el que se manifiesta, es por el que tiene todo planeado y no improvisa nada, porque conoce las cosas que son mejores para nosotros, y usted y yo lo conocemos, se llama Jesucristo el Señor.
y está aquí en esta mañana. ¿Qué nos debe motivar, hermanos? Vamos a ir aquí terminando. Aliste su esfero. ¿Qué debe motivar a un servidor, llamémoslo, según la Escritura? ¿Por qué? ¿Por qué estamos interesados en ese instrumento? ¿Por qué estamos interesados en cantar? ¿Por qué estamos interesados en hacer algo? Número uno, sencillamente porque Él es Dios. Con esto usted puede encerrar casi todo. Él es Dios y nosotros sus criaturas, amén. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Creador, el que nos dio la vida. Él es el dueño de todo lo que existe, el eterno, el santo, el omnipotente, el omnipresente, el único, el soberano, el sublime, el que nos inspira, el que nos llena. Él es Dios. Amén. Y si nos dijeran este argumento, con este nomás nuestra motivación ya queda, ¿cierto? Porque Él es Dios. Pero hay otras cosas que Él también nos muestra. Número dos, porque Él es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han vivido? De que el Dios Todopoderoso es bueno. ¿Cuántos se inspiran, se quebrantan cuando tú puedes decirle a través de ese canto, porque tú eres bueno, ¿cierto? Y piensas, y nadie te lo ha contado, sino que tú mismo has vivido en tu familia, en tu vida, de que ese Dios ha sido bueno. ¿A cuántos ha sanado el Señor? Yo quiero ver la mano levantada. A ver, ¿cuántos ha sanado el Señor? ¿A cuántos los ha librado de una dificultad? ¿A cuántos les ha provisto para su hogar, para sus necesidades? ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Levante la mano ahí. Y por eso podemos decir que Él es bueno. Oh, aleluya, aleluya. Número 3, porque Él te creó para hacerlo. Amén. Ese versículo, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, toma mucha importancia en esta mañana. Dios te creó y me creó para que lo alabemos. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. Dígalo usted, hermano. Dígalo con alegría. ¿Porque qué? Sois. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Nosotros no cantamos para ser hijos de Dios, cantamos porque somos sus hijos. Estamos contentos de pertenecer a esta familia maravillosa que es su iglesia. Amén. Aleluya. Número 5, porque la salvación está en Jesús. Amén. Número 6, vaya anotando ahí, hermano, porque Él lo merece. Número 7, porque Él te dotó de talento. Pero ¿sabe para qué, hermano? Para glorificarlo a Él y para que su pueblo sea edificado. Amén. Para exaltarlo a Él y para que su pueblo sea edificado. Y número 8, porque sencillamente Él lo pide y lo estableció así. Aleluya. Termine ahí de llenar, hermano. Aleluya. Pónganse en pie, hermanos. Gloria a Jesús. Tenemos motivos, amén, más elevados que fama, que prestigio. Tenemos cosas más profundas en nuestro corazón que nos llenan más de gozo, hermano. Porque al fin y al cabo la fama, el reconocimiento son pasajeros. Y cuando te acostumbras mucho a eso, cuando en ocasiones no te dicen una palabra bonita, te puedes hasta sentir mal y te arruinas y todo eso. Pero cuando tú sabes que eres un instrumento en las manos de Dios y continuamente le estás adorando y le sirves y sientes su presencia cada instante en tu vida, tienes una motivación más grande
para ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso el salmista dice, por tanto a ti, ¿qué? Dígalo, hermano, por tanto a ti, por ese motivo, por esa motivación que tengo, ¿qué dice? A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío. Te alabaré para siempre. Alábelo ahí, hermano, dele un aplauso a ese Rey soberano. La motivación de esta iglesia se llama Jesucristo. Todavía el Señor. Adórelo, adórelo. Todavía el Señor está buscando un adorador, un adorador. Aleluya. Que levante su voz, que abra sus labios y glorifique a Dios. Y glorifica a Dios. Aleluya. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Señor. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor, todavía el Señor está buscando. Está buscando. Aleluya, un adorador. Un adorador. Gracias. Un adorador. Que levante su voz. Que levante, que tenga motivos claros para que abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador.